Ya sí, tenemos en la línea al doctor de Jesús, el doctor es médico otorrinolaringólogo, y con él nosotros vamos a conversar sobre los efectos de este humo de Duquesa a nivel de nariz, boca, de nariz, garganta y ojos. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Mire, doctor, díganos una cosa. Usted tiene la consulta llena de gente por esta picazón, estos estornudos, rinitis. Dígame a ver. Bueno, lamentablemente, debido a la situación que estamos viviendo, no tenemos consulta normal. Solo vemos pacientes de emergencia, claro, que ya hemos hablado con ellos previamente por teléfono. Pero definitivamente la situación tanto del humo de Duquesa como de la arena del Sahara ha hecho estragos en la mayoría de las personas, tanto los pacientes que ya tienen alguna patología previa como el paciente en general. Uh-huh. ¿Qué es lo que se está presentando? Yo le digo porque mire, aquí en casa hay una que es muy alérgica, está haciendo rinitis, una de mi otra hija fue un problema de ojos, uno de mis sobrinos manifestaba que tenía resequedad a nivel de la garganta. Efectivamente, estos dos problemas afectan la vía aérea, tanto como irritando o alterando, inflamando a pacientes que no son conocidos alérgicos, como empeorando los casos de pacientes que ya tienen una patología conocida. Y eso es muy importante. La consulta telefónica está llena de gente diciéndonos que desde que comenzó el problema de Duquesa no pueden respirar, no pueden dormir, tienen problemas a nivel respiratorio en general. Y es muy importante. La primera conexión, el primer contacto con el exterior que tiene nuestro cuerpo es a través de la nariz. Sí, la nariz, ahí comienza el problema. Y muchas veces se nos olvida que la nariz es un órgano de gran importancia en la respiración porque es donde el aire se filtra, se calienta, se acondiciona para que pase de la mejor manera a la vía aérea inferior, que ya estamos hablando de bronquios y pulmones. Cuando esto se altera a nivel de nariz, el paciente se congestiona y todo el mundo sabe que se le tapa la nariz y comienzan a respirar por la boca. Al respirar por la boca, el aire pasa directamente del exterior y no recibe ningún tratamiento, lo cual empeora las patologías existentes, como en el caso de los pacientes que tienen asma, de los pacientes que tienen enfermedad obstructiva crónica, y esto acarrea grandes problemas, porque el problema que estamos teniendo actualmente en la ciudad es severo, sí. Es importante. Doctor, vamos a ese tema. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo he tenido problemas de migraña. Yo soy migrañosa con una particularidad. Soy paciente que tiene una diverticulosis desde hace 2 años. Yo publiqué en mi cuenta de Instagram que tenía migraña. Yo recibí de la mejor buena intención y de la mejor buena fe cualquier cantidad de recomendación de cosas que yo podía hacer para liberarme de la migraña, entre ellas el uso de un medicamento. Por la situación de divertículos no puedo tomar antiinflamatorios, entonces si yo me hubiese automedicado, yo estuviese ahora mismo ingresada por una crisis de diverticulosis. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que nosotros tenemos esta gran facilidad, con la mejor intención posible, de andar haciendo recomendaciones. Hay inhalación con no sé qué cosa, tómate no sé qué otra, para manejar estas crisis que se están presentando a nivel de vía respiratoria. Entonces, ¿qué es no lo más recomendable, lo que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia, además de automedicarse? Bueno, tengo que entrar de nuevo a la automedicación. Siempre evitar la automedicación. Cada paciente es diferente. Un medicamento que le funcionó muy bien a una persona pudiera hacer estragos en otra. Sí, entonces siempre recurrir al médico para que nos indique cuál es el medicamento ideal. En cuanto a esta situación que estamos teniendo con Duquesa y con la arena del Sahara, no es mucho lo que podemos hacer porque son factores externos que nos
que llegan a nosotros y es muy difícil evitarlos. Básicamente, siempre les recomiendo a mis pacientes tener las ventanas cerradas, evitar en la medida de lo posible las horas donde hay más contaminación, donde el Duquesa, por ejemplo, en algunas noches que se ha puesto imposible. Sí, en la medida de lo posible, encender el aire acondicionado en las casas donde hay esa posibilidad, tener las ventanas cerradas y tener a lo mejor algún recipiente con líquido en la casa para que humidifique el aire. Si hay alguna manera de humidificar el aire que nosotros tenemos en la casa, hace que esas partículas que flotan en el aire precipiten y lo limpia adecuadamente. Como te digo, en ese aspecto no es mucho lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer en los casos de pacientes ya conocidos alérgicos o que tengan alguna sintomatología importante? El uso de antihistamínicos y sobre todo los lavados nasales. Los lavados nasales son muy importantes porque de manera física barren los antígenos, barren las partículas de la nariz y evitan que el proceso inflamatorio se produzca. No es necesario comprar una solución en la farmacia. Podemos hacer en la casa nuestra solución con agua, añadirle un poco de sal, incluso muchas series y muchos investigadores incluso recomiendan un poquitín de bicarbonato, nunca de manera de mucha cantidad, y hacer lavados frecuentes, porque eso de verdad va a despejar la vía aérea, limpiando el antígeno y evitando el contacto de esos antígenos con la superficie y suprimiendo la reacción inflamatoria. Ok, una cosa, doctor, ¿se recomienda el uso de mascarillas? ¿Se recomienda el uso de alguna barrera que pudiera ser, si usted no tiene mascarilla en la casa, que pudiera ser un paño, un pañuelo húmedo, o no es recomendable? Mira, en ocasiones el uso de la mascarilla, estando dentro de la casa, hay que ver para qué la quiere. Por ejemplo, en el caso de que estamos en la pandemia del coronavirus, tenerlo en la casa dentro con la gente que convives a diario no tiene mucha razón, ¿no? A menos que tengas un paciente conocido o sospechoso que debería estar aislado de la casa. Pero andar en la casa con un pañuelo mojado en la cara, como algunas veces dicen, si es que tú vives a 300 metros de Duquesa, tal vez pudiera tener alguna función. Pero ya en el resto de la ciudad, básicamente con cerrar las ventanas y en la medida de lo posible tener algún humidificador del aire sería suficiente. Si no hay otra cosa, pues humidificando la mascarilla que te pones pudiera tener alguna utilidad. Ok, importante que es un humidificador del aire, no un deshumidificador. ¿Qué tan recomendable es utilizar deshumidificadores, doctor? Mira, depende. En el caso de los pacientes alérgicos, donde el problema básico o de los más importantes es el ácaro, que vive en la humedad, deshumidificar el aire es importante. Okay. En este caso, lo que queremos es que las partículas que están flotando precipiten y se limpie el aire. En ese caso, el humidificador es importante. Ok. En caso de adultos mayores y de pequeños, doctor. Lo mismo, en la medida de lo posible, tratar de que permanezcan en la casa, en una zona donde no tengan mucho contacto con el exterior, en una habitación cerrada, y teniendo los cuidados, como siempre, de tener el aire lo más limpio posible en la manera que se pueda. Inclusive a veces los pacientes me llaman y me dicen, doctor, yo pongo el abanico hacia la ventana para que el aire no pase. Son medidas que pueden tener modesto efecto sobre el aire, sobre el entorno, sobre el aire contaminado que tenemos, pero que de alguna manera ayudan. Las inhalaciones, doctor, y el uso de estos agentes que puedan resultar abrasivos. Mira, hay algo interesante. Primero, yo siempre le comento a mis pacientes que las abuelas siempre recomendaron cosas calientes. Ninguna abuela recomendó ningún remedio que fuera a la nevera. El calor es lo que descongestiona, ¿sí? Por eso todos los remedios de todas las regiones, de toda la provincia es caliente. Hoja de esto caliente, cáscara de plátano caliente, siempre el calor, porque es lo que descongestiona. Las inhalaciones yo las desaconsejo porque son aparatosas. Hay que tener una fuente con agua caliente en la habitación, puede ser un niño pequeño, un anciano, y puede haber un accidente. Sí. Y la segunda cosa que yo les digo, nunca ponerle sustancias de olores fuertes, que le ponen alcanfor, olor, de mil cosas.
muchas de esas sustancias en el momento parece que te congestionan, pero a la larga tienen un rebote de congestión. Por eso yo no las indico a mis pacientes. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Tengo un encargo que no puedo cerrar sin cumplirlo, doctor. Yo soy portadora de un saludo para usted, que yo espero que usted lo devuelva. A ver, doctor Faroche, que soy portadora de un mensaje de saludo para usted, que tiene que devolverlo. El doctor Faroche Melgen nos está escuchando y me pidió que le mandara un saludo. No, pero ese es mi hermano, el doctor Faroche Melgen, un destacado oftalmólogo. Pues dígale que yo le devuelvo ese saludo con el mismo cariño. Gracias, doctor, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un momento de publicidad, regresamos de publicidad. Y recuerden que vamos a conversar con Indiana Tamares sobre el retorno. Vamos a hacer uso de la agenda, porque en algún momento probablemente volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD León. Prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también somos los dominicanos, que aunque tenemos que levantar